Las personas no comen solo para sobrevivir, lo hacen porque les genera placer. Tampoco duermen solo para descansar, lo hacen porque también les genera placer. Cuando tenemos sexo, no lo hacemos solo para reproducirnos, lo hacemos porque nos genera placer. Y está bien, aunque nos hayan hecho creer que no. Conocer nuestro cuerpo, nuestros gustos y deseos es fundamental para tener una vida sexual plena. En este episodio, junto con la ginecóloga Fabiana Vicentín, hablamos de masturbación femenina, sus beneficios, mitos y técnicas para tocarnos sin culpa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de masturbación femenina? Bien, la masturbación femenina en sí es la autoestimulación, ¿sí?, que realiza la mujer para producirse placer, autoplacer. Exacto. ¿Sigue siendo tabú hablar de masturbación femenina sobre todo? Yo creo que hoy en día sí, sigue siendo tabú, pero no tanto como antes. Todo depende del contexto y con quién se hable. Creo que entre grupos de amigas o con gente con confianza es mucho más fácil hablar de estos temas. Por ahí no tanto en la familia o en grupos familiares, donde todavía sí puede llegar a ser un tema tabú como antes. Que de a poco vamos cambiando la forma de pensar, pero antes el rol de la mujer en la sexualidad estaba ligado a la reproducción y en todo caso a generarle placer al hombre. Entonces la masturbación en ese sentido era visto como indebido, inmoral y hasta pecaminoso si se quiere por la influencia de la religión también. Totalmente, y no solamente la masturbación sino el sentir placer de la mujer. O sea, la mujer tenía relaciones solamente para procrear. Y no podía sentir placer por eso. Así que sí, y viene de hace muchos años. Te digo que hay un pasaje en la Biblia, en el Génesis, ¿sí?, donde Dios castiga a un hombre, a Onán, por haber tenido relaciones con su esposa y haber practicado el coitus interruptus. ¿Qué coito interruptus es? Es eyacular fuera de vagina, ¿sí? Para evitar de esa manera la procreación. Entonces Onán es castigado por Dios con la muerte. Wow. ¿Sí? Viene hace mucho tiempo. Claro, es lo peor que podés hacer, porque Totalmente. Si te van a castigar inclusive con la muerte es algo Totalmente. terrible. Después ya un médico alemán allá por 1700, con bases científicas, dijo que la masturbación, sobre todo en los hombres, podía traer ceguera, podía producir infertilidad, podía producir impotencia sexual, trastornos de la salud mental. Base científica entre comillas, porque claramente que eso no se puede probar de ninguna forma. Totalmente. Es que hoy sabemos, la mayoría, que no son ciertos, pero en ese momento, y si te lo decía un médico, supuestamente con ese aval científico, lo crees y por las dudas no lo hago. Totalmente es así. Fabi, ¿a qué edad más o menos los niños, niñas empiezan a tocarse, a reconocer su cuerpo, su genitalidad? Bien, considerando que somos seres sexuados, desde que nacemos, ¿sí? Comenzamos a reconocernos y a conocernos, ¿sí? De hecho, bueno, el bebé cuando nace, lo primero que identifica son sus manos, sus pies. Ya cuando va creciendo va notando diferentes sensaciones en diferentes partes del cuerpo y así encuentra sus genitales, obviamente, que es muy común ver a niños de 2 o 3 años reconocerse los genitales, sobre todo en los varones, que se ven el pene cuando se bañan, el escroto, los testículos, ¿sí? Por ahí es un poco más difícil en las niñas, pero también se tocan, ¿sí? Y eso van sintiendo, dándose cuenta de que tienen diferentes sensaciones al tocarse de diferentes maneras, ¿sí? Y creo que lo más importante en esta etapa es el acompañamiento, la educación, enseñar, no retar, no prohibir, ¿sí? Ellos se están conociendo, se están explorando y no lo hacen con fines eróticos como por ahí sí lo hacemos los adultos, ¿sí? ¿Y cuándo aparece más o menos la masturbación? Generalmente la masturbación con el fin de producir placer aparece en la adolescencia, ¿sí? Generalmente con la aparición también de... Pero la primera vez, Fabi, aparece no como para generarnos placer o es en ese tocarnos de descubrimiento que a veces nos damos cuenta, uy, esto me generó placer. Igualmente, la masturbación en sí es para producirnos placer. Bien. Entonces sería con ese fin. Por ejemplo, como te decía antes, un niño de 5 años no se va a masturbar, ¿sí? Un adolescente sí. Okay. Porque reconoce la sensación, le gusta e intenta reproducirla nuevamente. Perfecto. Hablabas recién del acompañamiento de los padres. Me parece que es fundamental que las familias estén en todo lo que respecta a la sexualidad, pero ¿cómo lo vamos haciendo? Porque también es difícil a veces. Totalmente. Cuando son niños, obviamente el niño pregunta. O sea, el niño pequeño pregunta, ¿qué es esto? ¿Para qué? Mucho por qué.
Yo creo que está ahí en que el adulto tenga el conocimiento y que si no lo sabe, buscarlo. Y es importante que nombremos las cosas por su nombre, la teta es teta, el pene Totalmente. es pene o no, Sí, cuando son totalmente, tan chiquitos. y sobre todo porque de esa manera vamos a saber de qué está hablando el niño, ¿sí? No solamente en la casa, porque en la casa generalmente es que se le llama así, sino también el niño puede expresarse en la escuela, ¿sí? Y no es lo mismo decir la conchita o la galletita, ¿sí? Que decir la vulva, ¿sí? Sobre todo tiene que ver con el reconocimiento, por ejemplo, no sé, un niño muchas veces habla en la escuela, hay una historia muy conocida que una nena se acerca a la maestra diciéndole: mi tío me chupó la galletita. Bueno, buscate otra galletita, y resulta que en su casa a la galletita le decían a la vulva, o a las partes íntimas de la nena, y resulta que el tío en realidad no le estaba chupando la galletita, sino que le estaba practicando sexo oral. Entonces yo creo que es muy importante hablar con propiedad, hablar y llamar a las cosas por su nombre. También es importante en esto, me parece, Fabi, no sé si estás de acuerdo o no, pero la educación sexual integral en las escuelas. Totalmente de acuerdo, porque ahí vamos a obtener conocimientos que por ahí en la casa no los sabemos reproducir, no los sabemos transmitir, ¿sí? Y eso también nos va a ayudar a que el niño pueda identificarse, pueda reconocerse, y va a ayudar un montón. Yo he escuchado, hablando de la ESI, a padres decir que de esta manera van a iniciar a sus hijos de manera temprana en lo que tiene que ver con la sexualidad. A ver, los chicos o los adolescentes, mejor dicho, se van a iniciar sexualmente cuando tengan así el deseo de hacerlo. Creo que lo mejor que puede pasar es que tengan el conocimiento antes de iniciarse, porque de todas maneras se van a iniciar, tengan el conocimiento o no, pero si ya lo tienen de antemano es mucho mejor para prevenir, ¿sí? Situaciones de alto riesgo, qué sé yo, desde abusos hasta embarazos no deseados, enfermedad de transmisión sexual. Totalmente. Que además esta ley está adecuada a las edades de los chicos. No se le va a enseñar a un nene de primaria a tener relaciones sexuales o a cómo cuidarse. Totalmente. Si no, le va a enseñar qué parte es cada parte de su propio cuerpo. Y respetar el cuerpo del otro. Exactamente. Es importante también acudir a los profesionales. En el caso de las nenas, a los ginecólogos, ginecólogas. En el caso de los varones, ¿van al urólogo? Sí, o el contacto primario es el pediatra. Bien. Sí, desde niños es el pediatra, y si la mamá no sabe cómo explicarle alguna otra cuestión, para eso están los profesionales. Exactamente. Vamos. ¿Hay mujeres, Fabi, que nunca se han tocado? ¿Problemas de visión? ¿Fatiga visual? ¿Dificultad para enfocar? Con la más avanzada tecnología, Dr. Facundo Carrizo ofrece servicio profesional adaptado a tus necesidades. Obras sociales, particulares y PAMI. Turnos al 2625 63 60 36. Dr. Facundo Carrizo, oftalmólogo. Bernardo de Irigoyen 154. Hay mujeres que ni siquiera se conocen sus genitales externos, o sea, que nunca han concurrido a sus controles, quizás inclusive han tenido hijos, pero nunca se han agarrado un espejo y se han visto la vulva, no saben dónde está ubicado el clítoris, o cómo son sus labios mayores, cómo son sus labios menores, sí, menos tocarse, obviamente. ¿Y esto tiene que ver por ahí con mujeres más grandes, de edad, o a lo mejor con esto que decíamos de la religión? ¿Qué te parece? Bien. Con respecto a la edad, sí, porque antes, como hablábamos recién, era mucho más tabú hablar de estos temas, entonces también estaba prohibido que se toquen, que generalmente cuando éramos más chicas, si una niña o un niño se tocaba, se lo retaba, se le prohibía que hiciera esas cosas, entonces de grandes seguían con esas represiones, y por eso es que no lo han hecho, y también porque por falta de conocimiento pensaban que no debían hacerlo, que no tenían que hacerlo. Sí. Y también, si nunca lo hemos hecho, no es algo que nos genera placer, entonces no sabemos que es algo que está bueno y que lo podemos disfrutar. Totalmente, por desconocimiento no vamos a buscar algo que no sabemos que nos puede producir placer. Claro, totalmente. Sí. ¿Masturbarnos ayuda en cierta medida a tener mejores relaciones sexuales? Ayuda a varias cosas, tiene varios beneficios masturbarnos. De hecho, puede disminuir el estrés, disminuye también la ansiedad, mejora la calidad del sueño,
también mejora la concentración, disminuye los dolores menstruales, disminuye los dolores durante las relaciones sexuales y obviamente mejora la relación sexual con otra persona. Y eso tiene que ver con que nos conocemos y sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, y lo vamos pidiendo también cuando tenemos sexo. Exactamente, sí, el autoconocimiento va también a hacer que mejoren las relaciones sexuales, porque vamos a poder también decirle a nuestro compañero, a nuestra compañera, qué es lo que nos gusta, de qué manera nos gusta, ¿sí? Y una autoconfianza en nosotras mismas también. Totalmente. Que al principio no era así porque teníamos un rol mucho más pasivo. Y aparte, muchas mujeres que hoy en día también están, no saben si alguna vez han tenido un orgasmo o ellas mismas refieren que si se le cuenta más o menos cómo es un orgasmo, te refieren que nunca lo han tenido porque están supeditadas solamente a que el hombre le genere el placer. Sí. Y quizás ese hombre nunca se concentró en generarle placer a esa mujer, entonces... Hablo de hombre, pero puede ser mujer a mujer. Exacto. Nunca y solamente sintió placer en la pareja y ella nunca tuvo un orgasmo. ¿Cuáles son las zonas erógenas en la mujer? Bien. Principalmente. Como órgano sexual productor de placer y único es el clítoris. ¿Sí? De hecho es un órgano que solamente está para producir placer. ¿No tiene ninguna otra función? No tiene otra función más que producir placer. Y después tenemos otros puntos por ahí que son más populares o conocidos, el punto G, el punto U, que no está comprobado científicamente, ¿sí? Pero en varios estudios se ha visto que en diferentes mujeres, no en todas, puede llegar a producir o aumentar la excitación para llegar a un orgasmo. Por ejemplo, el punto G, ¿sí? Que está dentro de la vagina, está en la cara anterior de la vagina a 5 centímetros desde la entrada. Desde la entrada de la vagina hacia adentro. Hacia adelante. Bien. ¿Sí? Hacia adentro 5 centímetros. Hay un nudo de unas terminaciones nerviosas que al estimularlo generaría placer. Después está el punto U, que es un punto de la uretra, ¿sí? Que también al estimularlo en diferentes mujeres podría llegar a producir placer. Y bueno, otras partes del cuerpo que también dependen del contexto, qué sé yo, los pezones, la oreja, el cuello, ¿sí? Van a también generar este aumento de excitación para producir. ¿Y eso por qué? Porque son zonas que tienen esas terminaciones nerviosas. Exacto. Son lugares que tienen mayores cantidades de terminaciones nerviosas y eso hace que pueda llegar a producir más placer. Pero como te digo, el único órgano del placer es el clítoris. Bien. Después esto de que el cerebro también es un órgano como de placer. Totalmente, si nosotras estamos pensando en las cuentas que tenemos que pagar o en que los chicos me están escuchando en la otra habitación, probablemente no llegue nunca a un orgasmo, no me llegue a excitar y no llegue a lubricar de la manera que necesito para poder tener una relación sexual satisfactoria, y también la imaginación. O sea, por ejemplo, no sé, estar en una relación o estar autoestimulándome y tener fantasías o empezar a imaginar cosas es lo más importante a la hora de autosatisfacerme, por ejemplo, ya que estamos hablando de la masturbación. Al momento de hacerlo probablemente tenga un orgasmo más rápido o más fácil de llegar que si estoy pensando, como te dije, en las cuentas que tengo que pagar. La pornografía, lo que vestís refleja lo que tenés dentro, lo que querés mostrar al mundo, lo que sentís y vivís. Queremos que siempre brilles, te sientas segura de vos misma y muestres tu mejor versión. Celebra tu esencia, vestite de vos, vestite en mora. La pornografía siempre que no interfiera con nuestras fantasías o que no porque anule nuestras fantasías, se puede utilizar tanto en pareja como en pareja, solos, totalmente. Y si se quiere, la pornografía muestra lo que sería una fantasía, ¿sí? Claro. Entonces pone en imagen nuestras fantasías, que nosotros podemos fantasear con un montón de cosas, porque no importa si al otro le gusta o no lo que nosotros estamos imaginando o fantaseando, ¿sí? Es
nuestra fantasía es propia, entonces Totalmente. es algo que a mí me va a producir placer. Siempre eso, que no nos como limite la imaginación, porque Totalmente. también si no es después, bueno, nos volvemos como más adictos, entre comillas, a Por consumirlo. eso, todo en exceso es malo, ¿sí? Bien. Si eso va a repercutir dentro de una relación que sin pornografía no puedo llegar a por ejemplo, en el Claro. hombre una erección, probablemente esté ante un problema. Exacto. Pero si es en su justa medida, no hay problema. Fabi, técnicas que nos puedas recomendar a las mujeres, que imagino que depende de cada una, y en este ir conociéndonos, tocándonos, vamos a ir dándonos cuenta que nos gusta y que no, pero en general, que nos Técnicas ayude. hay tantas como pacientes tengo. Sí. Yo creo que, a ver, la principal es la estimulación del clítoris, ¿sí? Con los dedos, puede hacerse con una buena lubricación, de hecho vienen lubricantes que tienen efecto frío, efecto calor, van a producir diferentes temperaturas y van a hacer que se genere excitación y placer. Después lo podemos hacer, no sé, boca abajo, por ejemplo, sobre una almohada, como si estuviéramos teniendo relaciones con esa almohada, tocándonos el clítoris. Otra forma sería cruzar las piernas, como para que aumente la presión sobre el clítoris mientras nos estamos masajeando. Otra manera sería la estimulación del punto G, ¿sí? Claro. En algunas mujeres puede generar excitación. Que ahí sí, bueno, sería introduciendo los dedos, porque dijimos que Introduciendo estaba... dedos o introduciendo un juguete sexual. Bien. ¿Sí? Después podemos hacerlo, por ejemplo, quedarnos quietas y que otra persona nos masturbe, ¿sí? Que nos estimule el clítoris para ir teniendo la sensación en el cuerpo de que vamos teniendo, que vamos sintiendo. En la ducha, ¿el agua ayuda, no ayuda? El agua ayuda, el bidet. Ajá. Sí, la estimulación del chorro de agua sobre el clítoris también puede llegar a generar excitación y placer. Y también con juguetes sexuales, obviamente, desde un vibrador, desde un dildo o un ¿Los dildos qué succionador. son? Los dildos son juguetes con forma fálica, ¿sí? Que semejan un pene, por ejemplo. Bien. Que generalmente no tienen vibrador, ¿sí? No bien. tienen vibrador. Pero bueno, cualquiera de esos juguetes se puede utilizar para Posición cualquiera también, porque por ahí decías boca abajo, a lo mejor... boca abajo, boca arriba, frente a un espejo, mirándonos. Fabi, gracias. Ha sido un placer. Me encantó charlar con vos y me encanta que podamos hablar de sexualidad y masturbación también. A mí también y muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer, de verdad. Esto fue Hola Doctor. Hasta la próxima. Con más de 50 años de experiencia, ofrecemos atención médica de calidad con un equipo de especialistas comprometidos con tu bienestar. Servicio de guardia, ginecología, pediatría, cirugía, ecografía, tratamiento del dolor y mucho más. Policlínico Atuel. La respuesta en salud. La respuesta en salud.